Buenos días, hoy con mi grupo les vamos a hablar sobre algunas problemáticas sociales y cómo las relacionamos con las enseñanzas de Jesús. Tenemos una pregunta problema que es ¿cómo se relacionan algunas de las problemáticas sociales actuales con las enseñanzas que Jesús nos dejó? Esta pregunta vamos a tratar de resolverla a lo largo del trabajo. También tenemos un objetivo general donde nosotros buscamos identificar cuáles son esos principales aspectos de algunas de las problemáticas sociales actuales. Nosotros queremos ver cómo se ven afectadas las personas y cómo se relaciona todo esto con la propuesta de Jesús. También tenemos unos objetivos específicos que aquí están resumidos. Estos son que nosotros queremos analizar cuáles son esas problemáticas sociales y analizarlas a fondo. Queremos ver estas problemáticas, cómo afectan a la humanidad. También queremos entender la propuesta de Jesús y queremos determinar cómo la espiritualidad y la fe en las enseñanzas de Jesús siguen presentes en la actualidad. También queremos establecer, que es lo más importante del trabajo, es establecer una relación entre las enseñanzas de Jesús y las problemáticas abordadas. Y también vamos a tratar de saber qué cosas de la propuesta de Jesús no se encuentran presentes en la humanidad en la actualidad. Este proyecto lo que busca es hacer un análisis de dos de las principales problemáticas sociales actuales, que son el racismo y el machismo. ¿Por qué? Porque son problemáticas que tienen que ver o están relacionadas con la discriminación. Nosotros queremos ver cómo estas problemáticas afectan a la humanidad hoy en día. El reino de Dios señala la escala de los valores del mismo Jesús, y este trabajo busca relacionar estos valores junto a las problemáticas sociales. Nosotros queremos saber qué cosas están ausentes hoy en la humanidad, cómo están presentes y de qué forma se involucran estas problemáticas. También nos gustaría saber cómo podríamos hacer para encontrar soluciones para estas problemáticas desde la enseñanza de Jesús. Para nosotros es importante saber qué es lo que piensa la gente sobre todo esto, porque consideramos que para solucionar estos problemas no se puede tener solo una perspectiva individual, sino que se tiene que analizar diferentes aspectos. Por eso es que hicimos unas encuestas y le preguntamos a varias personas qué pensaban sobre todo esto. También vamos a tratar de ver si las enseñanzas de Jesús nos ayudan a solucionar estas problemáticas. Nosotros hicimos unas encuestas para saber qué era lo que pensaban los ciudadanos acerca de las problemáticas y acerca de las enseñanzas de Jesús. Eh, Nosotros preguntamos a las personas si consideraban que nosotros vivimos en un país machista. El 66% contestó que sí y un 34% contestó que no. También preguntamos si consideran que viven en un país racista. El 70% dijo que no y el 30% dijo que sí. Preguntamos a las personas si eran creyentes. Un 80% dijo que sí y solo un 20% dijo que no. Preguntamos si conocían las enseñanzas de Jesús. Solamente un 47% contestó que sí y un 53% contestó que no. Y preguntamos si pensaban que a la gente le hacía falta amar al prójimo y un 70% contestó que sí y un 30% contestó que no. El machismo en Colombia. El machismo está configurado por ciertas conductas, comportamientos y creencias que promueven, reproducen y refuerzan varias formas discriminatorias contra las mujeres. Se construye a través de la idealización de los roles y estereotipos que definen lo masculino de lo femenino y suponen como característica a cada individuo en una sociedad. Haciendo un balance de las opiniones generales de mujeres en Colombia, se pueden rescatar las ideas de que en muchas comunidades hay muchos hombres que a sus mujeres no las dejan salir, no pueden opinar, y aquellos que mandan en la casa son, según se aparenta y se dice en muchas ocasiones, los hombres. Colombia ha ratificado todos los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos y derechos de las mujeres en su legislación, y ha hecho un progreso muy significativo para promover la igualdad de género y garantizar los derechos humanos de las mujeres. Algunos ejemplos son los lineamientos de la política pública para la equidad de género para las mujeres y el Plan Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias aprobados en 2012, entre otras. En materia de educación, se ha progresado distintivamente. Las mujeres colombianas tienen una tasa más alta de educación que los hombres. Sin embargo, tienen mayor dificultad al acceso al empleo y al entrar en el mercado laboral. Se enfrentan a diferencias salariales significativas y en algunos casos muchas pueden llegar a trabajar en altos niveles de informalidad.
La violencia en Colombia trae efectos negativos frente al desplazamiento forzado y directamente a la población civil e inocente que se ve vulnerada como daño causado por esta situación. Los efectos de la violencia contra la mujer y de la violación de sus derechos humanos en tal contexto son experimentados sin exclusión por mujeres de todas las edades. Ellas y muchas otras personas llegan a ser víctimas de actos de amenazas, asesinato, terrorismo, torturas, desapariciones involuntarias, esclavitud sexual, violaciones, embarazos y abortos forzados. Todo esto inmiscuido en un largo periodo de tiempo que corresponde a la duración del conflicto armado en Colombia. En general y en conclusión, relacionando estos aspectos y poniéndolos en conjunto, se puede llegar a la idea de que la discriminación hacia las mujeres reside en casi todos los aspectos de una sociedad. Se presenta en la cotidianidad e incluso en los conflictos y afecta no solo a las mujeres, sino también a la seguridad de la comunidad, a distintas aperturas laborales y al desarrollo avanzado en materia jurídica. El machismo, por definición, es una forma de sexismo, que vendría siendo la discriminación de las personas por razón de su sexo, en el cual se considera a la mujer inferior al hombre. Es un término que engloba todo tipo de actitudes, costumbres, normas o comportamientos que hacen prevalecer al hombre sobre la mujer. Desde un punto de vista histórico, hasta hace muy poco se le ha dado un papel de igualdad a la mujer en cuanto al hombre, pues este comportamiento lo hemos tenido de manera tradicional en las sociedades que no tan solo han oprimido a las mujeres, sino también a las personas no heterosexuales. Aunque siendo razonables, aún hoy en día hay comportamientos que son culturalmente aceptados y que siguen siendo machistas y que todavía están en nuestra sociedad. A través de la historia hemos visto que el machismo ha estado presente desde sociedades muy antiguas, como lo ha sido Roma, Grecia, incluso desde mucho antes. Como un ejemplo tenemos que en Roma se consideraba a la mujer como propiedad del padre de la familia, y en esos tiempos eran muy pocas las mujeres que tenían acceso a algún derecho, y más que todo las que lo tenían era debido a su estatus social. Más adelante en la historia, en la época medieval, las mujeres de clases más altas eran utilizadas como un tipo de moneda de cambio, entre comillas, para alianzas entre reinos, por ejemplo. Y pues por otra parte las mujeres que eran de clases más bajas, su papel era solamente el de reproducirse y de cuidar niños, y pues si llegaban a trabajar en el campo, estas no tenían ningún tipo de derecho sobre las tierras que trabajaban. Bueno, ahora más adelante sí hubo un impacto a favor de las mujeres, que fue en el siglo XIX, donde se considera la primera organización feminista, que fue la Sociedad Autónoma de Mujeres de Barcelona, que velaba por los derechos de ellas. Posteriormente en el siglo XX, un hecho histórico, ya que en la humanidad se declara los derechos humanos, y pues esto reduce como esta brecha de desigualdad entre los hombres y las mujeres. Y en este siglo XX ya lo que puede haber sido el derecho al voto, que se empezó a instaurar desde 1902 en Nueva Zelanda, y hasta el primero que lo instauró acá en América Latina, que fue Uruguay, en 1954. El racismo es un tipo de discriminación que ocurre cuando una o varias personas sienten odio o rechazo hacia otra u otro grupo de personas por tener características o cualidades distintas. Hay cuatro tipos de racismo en general. El primer tipo de racismo es el racismo aversivo. Es un tipo de racismo sutil, por lo general es empleado por personas que están abiertamente en contra del racismo y de comportamientos racistas. En el racismo aversivo se pretende la igualdad de derechos y la libertad para que cada grupo viva su cultura abiertamente. Las actitudes racistas que se producen en este caso son mediante la distancia con la otra persona, o sea, la víctima, la falta de empatía o muestras de frialdad. En el racismo etnocentrista, que es el segundo tipo, es un tipo de racismo que se basa en la idea de superioridad cultural de un grupo, por lo cual asumen que otros grupos diferentes suponen una amenaza cultural. En este tipo no hay derecho a la igualdad y se cree que las personas de raza diferente deben someterse al grupo predominante. Se evidencia mediante el rechazo de costumbres, creencias, comportamientos, religiones
o lenguajes de otros grupos étnicos. El tercer tipo de racismo es el racismo simbólico. En este tipo de racismo se mantiene el ideal de la igualdad, pero con ciertos matices. Por ejemplo, la libertad que tiene cada grupo para vivir como quiera, pero con áreas limitadas para dicho grupo. Esto provoca una segregación cultural entre los miembros y de los distintos grupos y produce distanciamiento. El cuarto tipo de racismo es el racismo biológico. Es un tipo de racismo menos tolerante, ya que se tiene como ideal que los miembros de otras razas no deben tener ningún derecho y alegan que deberían ser excluidos totalmente e incluso se busca la segregación física. Un claro ejemplo de este tipo de racismo fue el régimen nazi, los cuales se consideraban como una raza pura y superior. El racismo vendría a ser entonces una ideología humana poco objetiva que busca dar explicación y clasificación a las diferencias fenotípicas y culturales dentro de una sociedad donde mediante el ejercicio del poder, los estereotipos, la naturalización de comportamientos irracionales segregadores y la reafirmación de jerarquías sociales, se llega a una disociación, un trato desigual y una exclusión de un cierto grupo de personas basado en interpretaciones sesgadas y ambiguas. En Colombia, la población más afectada por dicha problemática y a la cual se le han vulnerado mayor cantidad de derechos a lo largo de la historia es la indígena y la afroamericana. Este problema se estima que proviene de la exclusión racial de la sociedad durante la época colonial, en la cual las personas afroamericanas eran destinadas a trabajos forzosos y eran vistas desde un punto de vista animal y poco civilizado, llegando casi a la deshumanización de la persona, y se desterró de su tierra y de sus terrenos a los indígenas, tachándolos de incultos e ingenuos. La exclusión de las minorías raciales ahora opera más que nunca a través de la violencia y el desplazamiento de la población. Hoy en día solemos ignorar que en Colombia aún existen estereotipos de belleza, preferencias laborales y sectores y zonas marginales evidenciados en la pobreza concentrada en afrodescendientes, las percepciones que tienen las personas de las mezclas raciales, la ventaja de tener un color de piel más claro en una sociedad pigmentocrática, en donde es extremadamente evidente la existencia del racismo dentro de nuestro país. Según todo lo que hemos podido estudiar durante el curso de teología, se puede ver que hay diferentes interpretaciones sobre Jesús, por lo que consideramos que es importante hacer un análisis de cómo se representaría el tema que tratamos durante la investigación según cada interpretación que estudiamos durante el curso. Para empezar, la interpretación que representa a Jesús como un reformador social, se ve que él es un militante del cambio social, donde su vida y su predicación deben entenderse en el marco concreto de la sociedad de Galilea, desde el punto de vista económico, social y político, por lo que según la investigación, Jesús desde una perspectiva completamente social pudo haber tenido como principal objetivo la búsqueda de la igualdad como sociedad. Por otro lado, por parte de la interpretación de Jesús como un maestro de sabiduría, se ve que quiso transmitir un mensaje social e innovador que acabará con las estructuras patriarcales y de patronazgo, sobre las que se sustentaban las desigualdades de aquella sociedad. Por lo que teniendo en cuenta nuestro tema de investigación, esta imagen de Jesús buscaba precisamente acabar o reducir en gran medida todos los actos machistas que vivía la sociedad. Desde una perspectiva de Jesús como profeta escatológico y el carismático espiritual, es difícil analizar cuál fue el comportamiento frente al tema, ya que en primer lugar Jesús fue un profeta judío que anunció la restauración del pueblo santo y expresó simbólicamente esta restauración en el gesto del templo para la primera interpretación de Jesús, donde su predicación consistió en preparar y reunir al pueblo santo para la venida definitiva de Dios. Y en segundo lugar, para la segunda imagen de Jesús, este es un carismático judío cuya actuación se inscribe en una antigua tradición de hombres santos que actúan bajo la acción del Espíritu Divino, donde los mensajes de Jesús se centran en la experiencia de Dios. Por lo que, por parte de estas dos interpretaciones, no se puede ver cómo se hubieran tratado los temas del racismo y el machismo desde la perspectiva de Jesús.
Y por último, considero que una de las enseñanzas más importantes que dejó Jesús es amar a Dios y a tu prójimo, ya que esta es la base de la paz y de la igualdad en toda la sociedad. Por lo que si desde que Jesús hubiera dejado esta enseñanza, todas las personas hubieran tenido la capacidad de seguirla, probablemente los problemas de desigualdad tratados durante esta investigación no hubieran existido desde un principio. Finalmente nos fundamentaríamos en la principal enseñanza que nos dejó Jesús, la cual es amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Gracias por su atención.